están? Gracias por esa preferencia habitual que tienen para no solo Quinta Visión, su canal, sino que además para una nueva cita regional. Como no, hay una diversidad de temas, algunos han dicho una muy ambiciosa agenda de trabajo, otros, por el contrario, han señalado muy ajustada a lo que se puede realizar y desarrollar en el próximo tiempo. Nos referimos a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera Echenique. Aquí en el estudio, en esta mesa, como siempre, de conversación, de discusión también, como no, de puntos en contra. Hoy nos acompañan el senador Kenneth Biu. Senador, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Carlos. Muy feliz de estar acá. Marcelo Díaz, diputado de la República. Hola, diputado, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Satisfecho, contento con la cuenta pública? No, para nada. ¿Cómo comenzó? No me lo diga. Déjeme saludar y después vamos a ir en las intervenciones personales. Rodrigo Uribe, ¿cómo está Rodrigo? Muy bien. Uribe Barahona. Barahona. ¿No es cierto? Sí. Bueno, Todo el día nomás. ¿cómo? Nos tocó un día helado. ¿Fue invitado esta vez a la cuenta pública? No. ¿Cómo? ¿No fue invitado? No, la vimos nomás. ¿La vio? La vi. ¿Detenidamente? Y la escuchamos, sí. Muy bien. Director de SECPLA del municipio de Quilpué, recordamos, bueno, ya hace un tiempo, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Hoy día, ¿hace cuánto? Un par de meses. Un par de meses, sí. Camila Flores, diputada también de la República, que está con nosotros. Camila. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, agradecida siempre y además en esta mesa de conversación, llegando a diferencia del colega, una muy buena cuenta pública, me pareció a mí, del presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver cuáles son las diferencias o los puntos en los que no están de acuerdo. Yo por aquí anoté algunos. Hay un acento marcado en lo que siempre se cuestionó y que era que faltaba subrayar la calidad en la educación. Vamos a ver si están de acuerdo aquí, en realidad, por lo planteado por el presidente Piñera. Reactivación económica, el término de la ley reservada del cobre, el reemplazo del CAE, bueno, hay una infinidad de temas, reducción, habló también, bueno, parte el presidente Piñera, y yo voy a pedirle al senador Kenneth Biu que comience la intervención en los minutos que tenemos destinados para cada una de ellas, sobre la manera como comienza el presidente. En algún momento él señala, hemos recibido en realidad un país complicado. Bueno, él en realidad parte diciendo y recordándonos el 12 de febrero de 1818, o sea, nuestra acta de independencia, y que es la que dice queremos ser libres. Y efectivamente hace un recuento de toda la complejidad, de todo lo que ha significado, que estos son hechos demostrables, o sea, uno puede ver el endeudamiento, el 2% del PIB, la carga de lo que significa, la incapacidad que tuvo el país de mantener el crecimiento cuando otros crecían. O sea, no es una crítica a una persona, es todo un sistema que se genera y que hace que tengamos que reemprender. Y reemprender se tiene que usar cuando uno en algún momento no ha podido avanzar como quería hacerlo. Por lo tanto, los mensajes, las cosas que se entregan parten de ese diagnóstico inicial, que es fundamental. Hay que tener una línea base, cómo estábamos, cómo queremos estar para medirnos. Por lo tanto, esto que ha hecho el presidente es sincerar cifras, sincerar cosas que se expresaron finalmente en las urnas. La gente lo que pidió fue un cambio, y con amplia mayoría, para que el presidente Piñera lleve adelante a Chile. Y esto no es una queja anterior, sino que es constatar una realidad, y esa es la realidad que él tiene que mejorar. Oye, senador, solo una pequeña intervención de mi parte. Cuando hay testamentos, ¿no es cierto?, hay herencias favorables y algunas que no son tanto, entre ellas las deudas. Por supuesto. ¿Estamos hablando de algo así como esto? Bueno, eso es parte del proceso, pero uno tiene que hacerse cargo. O sea, el sistema está endeudado, y en ese endeudamiento lo vemos en todo. Los fondos regionales están comprometidos, no se puede hacer nada. El país no tiene capacidad, no tiene caja. No podemos crecer y tenemos que luego producir. La producción, el despertar la capacidad de la gente para poder después repartir. ¿Qué es lo que queremos? Obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas. Pero para eso tenemos que saber cómo estamos, cómo está la caja, cómo está la deuda y qué tenemos que hacer para mejorarlo. Básico, sencillo, simple, y por eso no hay que escandalizarse, no es que sea una crítica, no, es la realidad. Esta es la realidad en la que estamos. La ciudadanía dijo que era un cambio, ¿por qué? Porque quiero que ocurran nuestras cosas. Y eso es lo que el gobierno quiere interpretar. Y este mensaje así lo refleja, con cosas concretas. Un diagnóstico inicial, pero más importante, el futuro, hacia dónde queremos ir
que es lo que yo espero. Y el cambio en la historia de nuestro país, en todo lo que dice relación con estos temas que están en discusión, lo representa el presidente Sebastián Piñera. En este minuto, por supuesto, él tiene el mando de la nación, él dijo que él es el capitán, que quiere llevar a Chile al buen puerto, y para eso tiene que saber dónde estaba, a dónde quiere llegar y la ruta, y eso es lo que él ha definido. Ok, diputado Marcelo Díaz, la diputada Camila Flores decía, no estoy para nada de acuerdo con el diputado, con mi colega, ¿usted está de acuerdo con el senador? No, porque, o sea, en realidad hizo un diagnóstico, el diagnóstico que él cree la base sobre la que parte. Yo creo más bien que es una cuenta mesiánica, pretenciosa, poco concreta, que no se hace cargo de los temas de fondo. Voy a poner un ejemplo. En materia previsional no dijo prácticamente nada, dijo, tenemos que hacer un cambio. ¿Ah? Y habló de los independientes cotizando, o sea, lo que está es manteniendo lo que hay, en vez de no más AFP, más AFP. Hizo un matiz respecto del error que cometió el otro día cuando lanzó la agenda mujer, en que dijo, mire, ¿sabe qué? El abuso y discriminación que comete la ISAPRE con las mujeres lo pagan los hombres, o sea, lo paga la clase media, y ahora dijo, lo van a tener que pagar también la ISAPRE. Déjeme darle un dato. Los hombres han reaccionado... Y no solo los hombres, Carlos, muy bien. mujeres también. Es completamente incorrecto. Mire, ayer salió un dato muy importante, más de 35.000 millones de dólares de utilidad en el primer trimestre, sí, la ISAPRE, que igual a lo obtenido el primer semestre del 2017. Y resulta que el presidente dice que la ISAPRE abusan y discriminan a las mujeres, pero el abusador tiene que poner algo, no, tiene que hacerse cargo completo. Después, Ley Valparaíso, yo tengo aquí la chapita, nada. En materia de regionalización, un párrafo. De un discurso de 2 horas, un párrafo. Estamos a 2 años de, ya que el presidente se quiso remontar a 1818, de por primera vez en la historia republicana de Chile elegir directamente a los gobernadores regionales y ni una sola mención a los temas regionales. CAE, el famoso crédito global del Estado, lo reemplaza por otro CAE, 2%. con 2% de interés. ¿Por qué hay que pagarle al Estado por la obtención de un beneficio si habíamos dicho que era una mala política pública? Cero mención a la agenda valórica, porque claro, está tan dividido el gobierno en estos temas que no hubo ninguna mención a la ley de matrimonio igualitario, a la identidad de género, a la opción homoparental, a la nueva ley Zamudio, en fin. Una cosa que quiero valorar, antes de una crítica, al menos se arrepintió, dejó sin piso al ministro de Hacienda y no le va a bajar el impuesto a los ricos, porque eso habría sido ya la esquizofrenia completa, es decir, que no hay plata y bajar el impuesto a los ricos ya sí que habría sido incomprensible. Bien, diputado. Diputada Camila Flores. Bueno, primero señalar que a pocos meses... Perdón, esto es como las primeras Sí, misiones, en realidad, sí, ahí estamos lógico. en terreno. Estamos a pocos meses de haber iniciado un gobierno que se hace cargo de uno de los peores gobiernos que hemos tenido en Chile. Fueron 4 años de gobierno de la presidenta Bachelet, gobernado por la nueva mayoría, donde el retroceso que se causó a nuestro país fue tremendo. A nosotros nos va a demorar, y esto es comprobado, ha salido por medios internacionales, incluso entre 10 a 15 años recuperar el crecimiento y volver al camino que tuvimos en algún minuto en nuestro país. Y que no solamente fuimos parte nosotros como gobierno de derecha, sino que también la antigua concertación. Y en eso hay que ser muy justo, que entregó una estabilidad y un crecimiento a nuestro país, pero que en los últimos 4 años anteriores eso quedó totalmente estancado y por el contrario, fuimos en vez de creciendo, bajando en estos términos. Ahora, ¿qué es lo que hace el presidente Piñera el día de hoy? Fija una hoja de ruta. Hace un diagnóstico, se hace cargo en estos primeros meses de los temas que son esenciales y prioritarios absolutamente. Hablamos del Sename, ley de migraciones, respecto al tema de la educación gratuita para los centros de formación técnica, en fin, una serie de otros temas que son importantísimos y que requerían rápidamente de una urgencia. Lo que hace el presidente el día de hoy es precisamente fijar los parámetros, los lineamientos que pretende, ¿cierto?, delinear en estos próximos meses, años que nos quedan de gobierno, en temas, claro, que quizás uno, por la ansiedad que uno tiene y obviamente uno esperaría un poco más de detalle, pero claramente, Carlos, esta es una agenda social y que es lo que yo esperaba en lo personal. Yo quería dejar de discutir estos temas que quizás pueden ser muy importantes, pero para unas minorías, cuando la enorme mayoría de los chilenos sí estaba esperando una agenda social, que efectivamente se hable de salud, que se hable de delincuencia o seguridad ciudadana, que se hable del sistema de pensiones, que se hable de educación, de la calidad de la educación, que se hable de un tema fundamental y que desgraciadamente mucho se ha dejado de hablar en nuestro país, que es la familia, a
través de la creación, por ejemplo, del Ministerio de la Familia. Efectivamente, yo comparto que a lo mejor faltó un poco más detalle o ejemplificar los casos en particular. Entiendo que también por una cuestión de tiempo poco se puede, pero sin lugar a dudas estos lineamientos que han sido de carácter general, estoy segura que en el detalle los vamos a poder ir puliendo mucho más. Muy bien, antes de ir con Rodrigo Uribe, algo ocurría con el teleprompter, ¿se dieron cuenta? Incluso el presidente aludió a aquello. Que avance Chile, que avance el teleprompter. teleprompter. Eso Sí, era. sí. No era el teleprompter, ya, Rodrigo Uribe. No, sí, tuvo que avanzar el teleprompter. Sí. Mira, lo que uno ve es el primera cuenta pública, pocos meses de asumir. Pero yo diría hay un par de contradicciones en el tono y en lo que se dice. Por un lado, en el tono, una crítica al gobierno anterior, pero al mismo tiempo llamando al diálogo. Yo diría, este gobierno en particular no tiene mayorías y por lo tanto la construcción de las mayorías dentro del Parlamento es vital para poder sacar adelante la agenda que pretende. Y por lo tanto ahí hay que cuidar de mejor forma el tono y la forma. Y la intencionalidad también que se le quiere dar. Así que la construcción de mayoría se hace también desde el punto de vista y en un tema tan importante como el mensaje presidencial. De los guiños. De los guiños. Yo creo que hubo poco guiño. ¿Usted cree que hubo poco? Poco porque se critica, pero al mismo tiempo se convoca el diálogo. Entonces es medio contradictorio. Bueno. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente hay pocos elementos que dicen relación con el tema de descentralización del país. Yo creo que hay un tema re importante que todos nos estamos esperando más. En el tema de vivienda también se dice poco, hay mucha generalidad de políticas que ya están además implementadas, como los subsidios de arriendo, la política de subsidios a sectores de clase media, que son subsidios que hoy día están implementados. No hay novedad sobre eso, sino se dicen las generalidades. Sobre el tema del CAE también hay un tema ahí, yo diría, que hay que resolverlo de otra forma. Se dice un interés de un 2%, con un máximo de tiempo de 15. Pero, claro, un profesional que está 15 años pagando, imagínate tú, que es prácticamente buena parte de su vida laboral. Entonces, cuidado con eso. Los temas valóricos yo creo que también se dijo poco, y es un poco lo que tiene hoy día la construcción del gobierno, cómo resuelve los temas valóricos. Yo creo que hay poco ahí de intencionalidad. Sí valoro, porque también es importante señalar el tema de infancia, que se dijo de mejor forma, se desarrolló de mejor forma, y que estamos hace rato también, y lo hemos conversado en este debate, en la forma de dividir por un lado el tema de protección y por el otro lado el tema de persecución de los delitos de los menores. Pero creo que en general se dijo poca cosa concreta, que uno espera que en este tipo de instancias el gobierno diga mucho más y pueda precisar por lo menos los ejes fundamentales de acento que tiene el gobierno. Gracias, Rodrigo. Hay otros temas, indudablemente. Vamos a dar la vuelta hacia ahora. ¿Les parece? Para hacer esta cosa un poco más, algo distinto. Sí. Los minutos para Camila Flores, hay otros ingredientes también. Por ejemplo, algo que sacó aplauso era el tema del transporte gratuito de los adultos mayores en algún tipo de situaciones. Efectivamente, Carlos, esta es una tremenda medida, yo la felicito enormemente, y la verdad es que evidentemente yo quiero hacer una cosa más general. Yo creo que los temas valóricos tiene que ver en mucho orden de cosas y no solamente en lo que nos han centrado la discusión respecto que si el derecho del niño a ser adoptado pareciera que más bien es el derecho de la familia a adoptar, que si es homoparental, si no lo es, el tema del matrimonio homosexual y otra serie de temas, pero lo valórico transmuta y toca distintas áreas de la vida y la sociedad. O sea, cuando a una mujer nos dicen vamos a implementar la sala cuna universal, ¿qué tema más valórico y qué más propio además de nosotras las mujeres para poder desarrollarnos efectivamente en sociedad que un tema que el presidente nos diga vamos a tener sala cuna universal? Cuando se habla del sistema de pensiones, que nuestros adultos mayores viven con pensiones de miseria y se dice por un lado van a tener transporte público gratuito para que ustedes puedan acceder a los centros de salud y además cuando el presidente dice vamos a modificar el sistema de pensión y vamos a modificar el pilar solidario un 40%, eso también tiene que ver mucho con los temas valóricos y la mirada que uno le pueda dar, ¿cierto?, a distintas
formas que probablemente no son los que algunas, que desde mi punto de vista son las minorías, nos han estado tratando de pautear con determinados temas, porque el feminismo, lo valórico, te insisto, es mucho más allá de lo que en estos últimos meses nos han tenido discutiendo. Ahora, O sea, ojo, son temas importantes, pero sin duda que hay otros que también lo son, incluso hasta más. y yo te digo, yo creo que hay temas importantes y otros que son prioritarios. No. Y un gobierno tiene que fijar sus prioridades y tiene que decir, yo voy a partir por acá, porque este es mi sello, por algo me eligieron, además con la contundencia de que los chilenos eligieron al presidente Piñera en las últimas elecciones, quiere decir, por cierto, que está entregándole a esta persona, ¿cierto?, que defina cuáles son las prioridades. Y decir, yo voy a partir por adultos mayores, salud, transporte, por una serie de temas que desde mi punto de vista tienen que ver más con lo social. Y eso tiene que hacerlo el presidente. No pretenderá la izquierda o la oposición venir a pautear de cuáles tienen que ser los ejes o los delineamientos que tiene que tomar el gobierno del presidente Piñera. Por algo los eligieron precisamente a nosotros. Ok, ahora lo que sí está claro es que la oposición es oposición, se le pide que la oposición sea constructiva, no que desaparezca. Eso es evidente. Chile lo construimos todos, Carlos. Sí, definitivamente así. ¿Puedo hacer un alcance? Porque, bueno, el senador Kenneth Pugh obtuvo ahí el ejemplar de la cuenta pública completa. Quiero dejárselo en estos momentos sus manos. Pero gracias. Para que Muchas quede gracias. aquí. Ahora, el que lo recibió sí por correo electrónico, por lo tanto hizo la tarea, porque tuvo tiempo para poder hacerla. ¿Los demás no lo recibieron? Sí. Sí. Yo Muy sí. bien. Sí, Ya, lo muy recibimos, bien. sí. Entonces ya... Pero quiero comentarles que Por correo. no estábamos en igualdad de condiciones los que estaban No, adentro como los que estábamos afuera. Sí, así porque ya los parlamentarios tenían, y el diputado entiendo que lo había recibido ya por correo electrónico. Sí, un ratito antes, sí. Siga, Yo por favor. siento, insisto, fue más un discurso de campaña que un discurso presidencial. Y tiene razón Rodrigo en una cosa, porque yo lo he dicho varias veces estos días, así que no es nada nuevo. Efectivamente, este es el gobierno de derecha que sacó la mayor votación histórica de derecha. Hay muchos gobiernos de centro-izquierda y de izquierda que han sacado más votaciones que este. Pero ese mismo día las urnas le dieron mayoría a la oposición en el Congreso. Camila y yo estamos en la misma comisión. Por ejemplo, estamos discutiendo el proyecto de subvenciones. Del Sename. Del Sename. Y si el gobierno no se pone de acuerdo con nosotros, el proyecto va a ser rechazado. Y hemos manifestado nuestra voluntad y nuestro equipo Pero técnico ojo con está... eso, que ahí tienen matices, Marcelo. Pero déjame Sí. Porque Gabriel Boric está dispuesto a aprobarlo. Entonces, ojo, No, usted es la nueva mayoría, una cosa, pero el Frente Amplio no. actúa Diputada, de otra. le damos el tiempo a Marcelo Gabriel y Díaz. yo tenemos hasta la misma posición. A mí me dijo otra cosa el otro día. Esperábamos indicaciones. Y él dijo exactamente, están las actas de la comisión. Esperábamos indicaciones. Pero lo que quiero decir, estamos trabajando, nuestros equipos técnicos con el gobierno, para buscar acuerdos. O sea, hay que trabajar en equipo. Pero el gobierno tiene que expresar una voluntad genuina de diálogo, que no es lo que el presidente dice. Y ojo que lo digo yo, que creo que mi partido cometió un error al restarse las comisiones. Yo he sido minoría en eso en el Partido Socialista. Yo creo que debemos haber estado sentados en las comisiones. Entonces, primero, hay que generar un clima de diálogo y yo creo que en eso el presidente no contribuyó mucho hoy día. Segundo... Pero yo habló de creo- acuerdos, sí. Sí, pero tú no puedes hablar de acuerdo y bofetear a alguien, decirle acordemos algo y darle un bofetón. Pero primero ofendió y después dijo acuerdo. Segundo, yo creo que para las familias, para las más de 400.000 familias que tienen a su hijo en gratuidad, el gobierno anterior no fue ningún retroceso. Para los trabajadores que hoy día tienen huelga efectiva... Pero si eso hubiese sido así, Marcelo, ganan las elecciones ustedes. Terminamos- Por algo lo ganamos nosotros. Hagamos lo siguiente, me van a quedar un par de minutos después de la intervención del senador Kenneth Pugh. Terminamos entonces con los segundos ya del diputado Marcelo Díaz. El presidente Piñera gobernó, presentó un proyecto para dividir el Sename y fracasó, no lo logró, no tuvo ni siquiera los votos de su coalición. Estoy hablando del primer gobierno. Mire, sobre el metro de Santiago habló en detalle, estaciones, comunas, del Merval, una cosa genética. Algo dijo, sí. ¿Sabes cuánto tiempo le dedicó a la región en su discurso? 30 segundos. 30 segundos de más de 2 horas. Entonces, lista de espera, otra vez trampa con la cifra. No es cierto, presidente Piñera, no es cierto. La lista de espera apenas se redució en 14%, no en 25% como usted dice. Entonces, le gusta jugar con la cifra, pero también le gusta hacer truco con la cifra, se lo conocemos. Senador, Perdón, y una última cosa. Dijo, más mujeres en los cargos, en los directorios de empresas privadas y públicas. ¿Sabes cuántas mujeres designó en Codelco? Él, 0. bueno, Dichos ok. y hechos. Senador, por el hecho de haberse hecho la cuenta pública aquí en la región, debió haberle hecho mayores guiños a la región, debió haber destinado más tiempo a los temas que a nosotros nos preocupan, nos inquietan, de los que estamos trabajando o estamos ocupados y preocupados, como decía de alguna manera el diputado. Bueno, haciendo la bajada regional, yo creo que hay que entenderlo en su contexto. Hay muchas cosas que son
uno podría decir, de Génesis en Santiago como para Santiago, y uno podría partir hablando de las líneas del metro y todo lo que él mencionó, pero hay otras que son de amplia difusión nacional de las regiones. Y coloco el siguiente ejemplo. Santiago lo tiene todo. El 40 y tantos % de la población tiene el 72% de los recursos. Pero lo único que no tiene Santiago es mar. Lo único que no hay. Por lo tanto, en las regiones está el mar. Y él nos parte diciendo, en algunas cosas, por ejemplo, nuestra provincia, la que está más aislada, desconectada, es la que le da el ancho a Chile. Es la provincia donde está Rapa Nui, la isla de Pascua. Y hasta los Andes, 4.000 kilómetros. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, tenemos que conectar digitalmente Chile. Y también un cable de fibra óptica al sudeste asiático, a China. O sea, lo único que tenemos que ahora hacer la bajada territorial es decir, queremos que el cable de fibra óptica pase por la isla de Pascua. Pues geométricamente estaría ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, leer esto en la visión de la óptica regional. Lo segundo que nos dice, fundamental, acceso equitativo a la riqueza de la pesca. O sea, nuestros pescadores artesanales. Nueva ley de pesca. No, y eso es lo que... dijo perfeccionar la ley de Bueno, pesca. pero estoy bien, en el fondo. Y La muy bien, ilegítima y covechada ley de pesca. muy bien que lo refiera, Perfeccionarla. pero él le está dando el acento, la prioridad que es al más desprotegido, o sea, al pescador artesanal. Pescadores artesanales, nuevamente, tenemos a todo lo largo. Nos habla de obras de infraestructura y no sabemos dónde están puestas, o sea, nos dice la cantidad. Bien, y ahí estamos las regiones, justicia para las regiones, queremos priorizarla. ¿Cuál es nuestro deber entonces como parlamentario de la región? Es tomar este discurso y hacer la bajada regional para que efectivamente sea el plan para los próximos años. Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que dice para Valparaíso? Mire, vamos a aumentar las penas para las incivilidades de tal manera que no rayen los edificios públicos y los patrimoniales. Y eso es una forma de empezar a querer lo que uno tiene. Por lo tanto, tenemos que leer un poco más allá que solamente el párrafo que dijo, y esa es la ley de puerto, que es básicamente descentralizar. ¿Qué cosa? Las competencias, las facultades y los recursos. Si yo descentralizo los recursos, a todos los puertos de Chile le voy a poder dar recursos, no solamente acá. Gracias, senador. A ver, nos quedan 3 minutos para efectos de ir, ojalá que lo aprovechen todos al máximo. Diputado, ¿usted quería decirle algo al diputado? Sí, a propósito de lo que señalaba Marcelo, acá sí ha habido un ánimo por trabajar de manera conjunta. Si no, no se hubiesen creado estas comisiones presidenciales, asesoras, que son prelegislativas, ¿cierto? Y donde están representados, desgraciadamente, tu partido no, pero otros sí. Y han aprovechado estas instancias y han participado y se han considerado sus observaciones. Por lo tanto, cuando dicen se da una portada, un portazo, una bofetada, ¿cierto? No es así, porque se partió con esta idea, porque nosotros sí creemos en los grandes acuerdos. Nosotros sí creemos que podemos dialogar y no se debe imponer. Nosotros sí creemos que las ideologías pueden quedar de lado cuando está el bien de Chile por sobre todas las cosas. Ahora, está bien. Nosotros no podemos desconocer que hubo cosas buenas que pudo haber hecho el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, donde tú formaste parte de él, pero la gran mayoría de esas cosas no fueron buenas, fueron muy malas. Y es por eso que la gente nos favoreció a nosotros y con la votación que nos favoreció, porque quería un cambio, porque no quería seguir con esa forma de gobernar. ¿Puedo? Y sobre un tema de las mujeres, disculpa. Solo una cuña, perdón. ¿Cómo es posible que nuestros televidentes, quienes nos están viendo, observen que hay una diferencia tan radical entre un mal gobierno y uno que no fue tan malo o que fue bueno? ¿Cómo es posible entender eso y traducírselo a nuestros televidentes? ¿Con qué se queda el televidente finalmente? No, con su propio juicio, con su propia Y opinión. el sentido común, que es lo más, creo yo, lo más importante. Y hay un tema que yo quería agregar a propósito de lo que Intervenga decía también, Kenneth, en particular por la zona que yo represento, cuando el presidente dice vamos a crear una política nacional del agua. Eso es un gran tema, Pero es no un se- tema no de lo dice que... qué significa. Pero obviamente que eso es lo que tenemos que trabajar nosotros hoy día. Permitámosles los que puedan representantes. alternar. Pero de eso se trata Pero- una cuenta pública. El presidente Pero lleva 2 meses, Marcelo. Pero es su quinta cuenta pública, fue Es muy difícil presidente. hacerlo, pero este es su primer Pero mandato, fue- su no, su segundo segundo mandato, mandato. pero la primera cuenta pública. Por lo mismo, la presidenta Bachelet, su segundo mandato ya a esta altura tenía, tú lo sabes muy bien, Camila. Sí. En la tabla de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, solo estamos votando mociones de ley, mociones de parlamentarios y proyectos de ley del gobierno anterior. Pero se había que fijar Porque prioridades. no O sea, ¿hay una sequía parlamentaria? O sea, hay sequía ¿De legislativa proyecto? completa. No estoy de acuerdo. Y el Ejecutivo. Completa. El gobierno no ha mandado, no hemos discutido. El de las bolsas plásticas es un proyecto del gobierno anterior. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno anterior. La promulgación de la subsecretaría del gobierno Pero el anterior. presidente anunció varios envíos en esta cuenta pública, ¿o no, senador? Esperamos, porque fíjate que me decía un diputado que es miembro de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara, que si no hay proyecto en las próximas semanas, la sala no va a tener con qué sesionar.
no hay proyectos que estén en estado de tabla. Pero un puntito, lo que dice Camila es muy cierto. Pero mira, tiempo, ella es diputada por tiempo. Petorca. ¿Ah? No Y solamente Petorca, San Felipe, que también vive mucha sequía, crisis Marga, y Quillota. cero Crisis. mención a horas de embalse, de regadío, Pero- nada. pero Se me fue el tiempo del primer bloque y luego quiero también que intervengan Rodrigo Uribe y el senador Kenneth Piu, que se sumen, por cierto, a un par de minutos que vamos a dejar ahí libres para retomar las ideas. Es cierto lo que dice sí el senador. Tengamos la claridad que estamos precisamente en día viernes haciendo este programa grabándolo y va a estar hasta la próxima semana. Por lo tanto, lunes, martes y miércoles seguramente usted nos va a seguir viendo. Estamos muy en caliente, hay que hacer la bajada y eso nos va a tomar algo para poder apretar y luego colocarnos la vereda al frente de la misma manera para juzgar, para evaluar si las cosas se hicieron o no bien. Y demandar que en la región se haga lo que tenga Por que cierto, hacerse. vamos al corte y volvemos en un instante. Bien, volvemos tras el corte a cita regional. A mi derecha está el diputado Marcelo Díaz. ¿No es verdad, diputado? Así es, pero a la izquierda del del panel. senador, pero el senador Kenneth Piu. Y el senador está a la derecha. A la derecha. Muy bien, pues Qué estamos. curioso, parece que se colocaron de acuerdo en esto, ¿no? Porque No. la diputada Camila Flores Queda está a tu Fue derecha. espontáneo, fue a la derecha Fantástico. mía. Todos sabemos dónde ponerlo. Yo es la costumbre, siempre que he Parece que venido me estamos siento acá. Parece que es la costumbre. ¿Se sienten bien ahí? Sí, Sí. súper cómodo. Estupendo. No les puedo decir váyase más a la izquierda o más a la derecha, al que no corresponde. Bueno, volvemos entonces aquí recordando quienes nos acompañan en esta edición de Cita Regional. Lo que estamos haciendo muy en fresco recientemente, el programa lo estamos haciendo en día viernes para que usted lo sepa, salieron casi corriendo raudamente desde el Congreso Nacional y van a confirmar lo que estoy diciendo tanto los diputados, la diputada y el diputado como el senador, porque venían de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera Echenique. Y estamos de alguna manera analizando algunos, no todos los puntos, y quedamos allí en una especie de tiempo libre. Vamos a aprovechar un par de ellos para que tanto el senador Kenneth Piu como Rodrigo Uribe puedan referirse a esto que quedó allí dando vuelta, ¿no, Rodrigo? Sí, mira, yo creo que en el tema efectivamente se dijo harto sobre Santiago, sobre las nuevas líneas, en fin, que además están proyectadas, pero poco sobre la infraestructura en regiones, particularmente en esta región que tiene un problema y que el anterior intendente lo desarrolló a partir de una comisión de infraestructura, de movilidad, y se dijo nada, muy poco, algo de Merval, muy a la pasada, pero creo que efectivamente hoy día las regiones estuvieron muy poco representadas en este discurso. Poco se dijo, prácticamente nada de los puertos, muy a la pasada. Sobre los temas de los pueblos originarios también una frasecita, que yo creo que terminan siendo temas muy significativos para la ciudadanía y para nosotros como región. Yo creo que ahí hay un debe del discurso, efectivamente, más allá de lo que uno quiera intencionar sobre el deporte también, una frase nomás que nos dice mucho, que yo creo que este un gobierno, es un segundo gobierno, presidente. Yo creo que ahí hay que colocar que tiene experiencia, que además buena parte de los equipos de gobierno se repite. Senador, puede Y por lo tanto intervenir, uno esperaba, tenía mayor expectativa de lo que se fuera a decir y de lo que concreto que se fuera a decir sobre políticas públicas. Bueno, las expectativas siempre son lo que marca la diferencia de las cosas. Todas las expectativas versus la realidad, todo eso se llama frustración. Y efectivamente puede haber algo de frustración en la gente que somos de regiones porque queremos de alguna manera tener prioridad. Y esta es quizás nuestra lucha.
Si es algo que todos los que vivimos en regiones queremos mejorar la calidad de vida en regiones, queremos que los hijos se queden y puedan encontrar trabajo estable y bien remunerado. Y en eso vamos a estar juntos. Por lo tanto, esta estrategia del presidente, porque bien se dice, él ya estuvo antes, ¿qué pasa ahora? Bueno, partió una estrategia distinta, partió con la estrategia de los acuerdos. Y acuerdos extraparlamentarios que fueron criticados en su minuto, obviamente, pero uno de ellos ya alcanzó algo, el acuerdo por la infancia. O sea, ponerse de acuerdo antes para ver qué es lo que vamos a hacer. Eso se va a transformar en un proyecto de ley y que esperamos que fluya para que estén además los recursos. El mismo senador Ricardo Lagover se encargó de que así fuera. Tenemos que alinear lo que nosotros queremos para la región con la bajada de recursos. Sin recursos, nada de esto va a ocurrir. Ok, gracias, senador. Lo que están de acuerdo y convienen en muchas cosas entre el diputado Marcelo Díaz y Rodrigo Uribe, eso estamos claros. Pero además en el tema de que quedaron decepcionados o no cumplió sus expectativas, a propósito de lo que decía recientemente ya el senador Piu, el discurso del presidente. Definitivamente no cumplió sus expectativas. No, yo creo, quizás tiene razón Kenneth en el sentido de que quiso abarcar demasiado, entonces al final eran Se acotó, muchas líneas genéricas sobre muchas cosas. Y uno esperaba de un presidente que ya había gobernado antes cosas más concretas. Ese que va a apretar poco, entonces, que no abarca mucho, aprieta poco, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, vamos a esperar en qué se traduce y en algunas cosas no hay cambios de fondo, vuelvo a insistir. Tiene razón Camila, él va a aumentar la contribución al pilar solidario que creó la presidenta Bachelet en un 40%. Eso va a mejorar la calidad de vida de 1 millón de jubilados más o menos. Pero ¿qué pasa con todo el resto que están jubilados de la AFP? ¿Los vamos a botar a la vereda? ¿Van a quedar en la cuneta? Porque sobre eso, él más bien dijo más AFP. Entonces, nosotros decimos ni un peso más a la AFP. Después, ahora, sobre infancia, quien tiene razón también. Buenos titulares, hay que ver los proyectos. Eso ¿sí? Siempre es necesario. Pero cada proyecto que sea bueno va a contar, por lo menos con mi voto, y yo creo que con el voto de la mayoría de la oposición. Cuando no estemos de acuerdo, queremos dialogar y la opinión de la oposición tiene que ser considerada porque si no, no va a tener los votos. Eso es así. Nosotros lo vivimos durante 20 años en democracia con los senadores designados que condicionaban cada cosa que presentábamos. Pero el discurso no fue bueno finalmente. Quizás por eso, quizás porque quiso abarcar mucho, porque tenía un tono un poco mesiánico. Se equivocó, partió diciendo hace 100 años, 1818, era hace 200. Veo que te diste cuenta de pero bueno, al margen de eso, yo creo que él había un tono un poquito mesiánico, ¿no? Como que Chile parte de nuevo, pusimos la casa en orden. Pero mira, da lo mismo. Yo mantengo mi disposición, más allá que insisto que el discurso me decepcionó, tenía mejor expectativa. Esperemos que lleguen los proyectos de ley y nos vamos a pronunciar ahí sobre las cosas concretas. Ahora, lo que hay que valorar, senador Piu, efectivamente lo que señala el diputado Marcelo Díaz, es decir, hay un capital allí, cuentan con la posibilidad de llegar a consenso de parte de la oposición. Por supuesto, y este es quizá el punto más importante, porque lo que tenemos que hacer es construir futuro. ¿Qué es lo que nos dice también? Fíjense que en 20 o 30 años más, o sea, la gente que está estudiando en este minuto, las carreras que estudiaron ya no les van a servir. Y viene este cambio tremendo, este mundo digital, que no es solo de tecnología, es un cambio cultural. La industria 4.0. La industria 4.0. Todo eso nos va a tocar vivirlo a nosotros. Eso fue un buen punto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo diría, ¿qué me gustaría escucharle después, ya que no lo dijo ahora? Que del 0,38% de inversión en ciencia y tecnología vamos a pasar al doble. Bien, ese punto es súper importante porque se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Dónde se hace la tecnología y el emprendimiento? En el ámbito universitario, los posgrados. O sea, nosotros que tenemos el 10% de la población en la región de Valparaíso, ¿usted algo sabe? Tenemos el 25% de los talentos. Y ahí tenemos que invertir y lograr que esa seremía que se instale acá tenga la capacidad de generar proyectos que nos generen riqueza. Por lo tanto, conocimiento es la apuesta, la digitalización, la modernización del Estado. Todos estos temas él lo coloca. Yo en lo personal, y quiero pedirle aquí el apoyo a los diputados, tengo una moción que es para nombrar al mes de octubre el mes de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque estamos tan dependientes de la tecnología que si no aprendemos a cuidarnos en todo, nos pueden destruir. Y eso lo hemos visto recientemente, los ataques, los hackers, nuestros datos personales, un banco que acabas de mencionar, antes fueron 4 bancos en México. Y ese tema es tremendamente relevante. Y eso no está acá, por lo tanto, tenemos que entender que este discurso, esta cuenta pública con estas intenciones, tenemos que hacer ahora la bajada regional y ver qué faltó. Y eso también corregirlo, en materias de ley y también en materia de presupuesto. Rodrigo. Mira, efectivamente yo creo que lo que el debe está en fijarse metas, en el fondo metas concretas, porque claro, terminamos siendo puras frases que están bien intencionadas. Yo ahí
le doy el punto en términos de la intencionalidad que tiene el gobierno, este gobierno de derecha. Pero creo que las prioridades de la ciudadanía no dicen relación con el discurso. Y ahí el tema de previsión, de salud, que son un tema súper sensible para la ciudadanía, no estuvieron bien dibujados, bien expresadas. Las metas que, como decían alguien, de fijar situaciones concretas, Perdón, Rodrigo, vamos a crecer a tanto. No debe ser muy sencillo, en todo caso, condensar las problemáticas o las situaciones de un país en una cuenta pública. No es Por fácil. por eso hay que elegir. Por eso hay que, claro, ¿y dónde estaban las prioridades? Si yo te dijera hoy día dónde están las prioridades del gobierno, no están expresadas en el discurso. Está en una buena intención es casi cuando uno va al supermercado que dice el listado de las cosas, pero no dice las prioridades. Ahora, yo creo que ahí está el error del presidente Piñera, pero creo que efectivamente vamos a esperar lo que pase en los próximos meses en el Congreso. ¿Cuánto tiempo le van a dar? Es que yo creo que eso va a depender mucho de ellos, de los parlamentarios que tienen nuestra voz, que son los que deciden, y sobre todo lo que diga la ciudadanía. Yo creo que hubo poca sintonía entre la ciudadanía, lo que está pasando hoy día en la ciudadanía, con el discurso del presidente. Bueno, ahí hay plazos que están puestos también, que son los plazos... Y pocas metas. Voy a ir con la diputada, pocas metas y pocas cosas concretas. Voy a ir con la diputada Camila Flores, pero en términos de tiempo, solo la pregunta, ¿cuánto le van a dar para empezar ya a ver productividad? Para que quede grabado. Sí, ¿dices claro. tú, Carlos? Yo me imagino que la próxima semana ingresarán proyectos. Ya, no. Sí. Pero no una Ahora, semana. yo ya. recojo el Ya. guante inmediatamente. Sí, Ok, va. efectivamente, como señala Marcelo, la próxima semana, y según ya nosotros hemos conversado con el Ejecutivo, va a ingresar un importante número de proyectos y vamos a tener ahí distintas materias que estar discutiendo y, por supuesto, plasmando nuestras visiones como parlamentarios para que, más allá de la presentación que pueda hacer el gobierno, nosotros podamos ir perfeccionando, ¿cierto?, las distintas materias. Ahora, una cosa, a propósito de lo que se ha señalado, nosotros en ningún caso tenemos la convicción o la creencia de que nosotros vamos a refundar Chile, ni que con nosotros parte Chile de nuevo y que nosotros vamos al poco plazo a imponer una serie de medidas y de iniciativas porque pensando muy arrogantemente que nosotros vamos a mejorarlo todo. ¿Esa no fue la señal que les quedó a ustedes? ¿No? No de la primera parte del discurso. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que este trabajo en mancomunión y tomar iniciativas de otros gobiernos. El diputado Díaz lo ha dicho, esto venía del gobierno de la presidenta Bachelet, sí, claro. ¿Y cuál es el problema de eso? Hay otras medidas que venían del primer gobierno del presidente Piñera y que las está volviendo a tomar nuevamente y las está perfeccionando. Eso es continuidad republicana. Y ojo con esto, nosotros somos profundamente responsables, respetuosos de las instituciones y de nuestro Estado republicano. Y en ese sentido, a mí no me parece, es como que se viera mal que esto lo hizo en el gobierno primero de Piñera y esto lo hizo Bachelet hace poco. Fantástico, si eso es Chile. Yo creo que la gente se cansó precisamente de que te impongan una determinada ideología y que el resto, porque no está de acuerdo, es malo y hay que eliminarlo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que, de hecho, el gobierno del presidente en su programa ha plasmado incluso iniciativas de otros candidatos presidenciales que compitieron con él en las elecciones recién pasadas y que se consideraron positivas, se incorporaron porque no van contrarios al programa de gobierno y se le ofrece estas posibilidades a todos los chilenos. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente nosotros no somos arrogantes para pensar que hoy día con nosotros parte Chile. Y en el sentido más regional, decir que efectivamente nosotros más como parlamentarios de gobierno, siendo profundamente regionalistas, tanto Kenneth como yo, vamos a estar luchando fuertemente para que esta bajada de las regiones se hagan de la manera que se tiene que hacer. Y si eso implica fiscalizar y hacer sentir nuestras observaciones al presidente o a los ministros que corresponda, lo vamos a hacer. Y yo, por ejemplo, en un tema, yo he dicho públicamente y primadamente al presidente, yo me opongo con mucha fuerza y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no se instale la termoeléctrica en Limache y la termoeléctrica en Los Rulos. Aun cuando eso implique a lo mejor ir en contra de una decisión política distinta que pueda tener el Ejecutivo. Voy a solamente un pequeño paréntesis y tal vez reafirmando lo que decía
la diputada Camila Flores, hubo una inauguración en San Felipe hace poco, un conjunto habitacional, y es lo que le hemos escuchado al intendente regional, un hombre son de mucho acuerdo, muy transversal. No, pero además de eso, que era un hecho de la causa, el intendente dijo: aquí no se trata de si fue producto de uno u otro gobierno, al contrario, se aplaude que en esto haya tenido intervención el gobierno de la presidenta, de la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, reconoció, y eso es un gesto, una señal que la ciudadanía lo toma muy bien. Es decir, ¿por qué restarle los méritos a alguien que efectivamente lo tuvo? ¿O no, diputado? Bueno, eso es lo que nosotros decimos, porque, por ejemplo, ordenamos la casa, esta frase. Pero eso sí bueno, pero en política migratoria sí. Sí. No, por el contrario. ¿Cómo no? Estamos en el Tribunal Constitucional. Diputado. Por favor, estamos en el Tribunal Constitucional resolviendo si el decreto es o no es constitucional. El protocolo de salud declarado ilegal. Pero Marcelo, pero déjame terminar. La designación del hermano del presidente de Argentina. Partieron bien, yo lo dije, cosa que miren mi declaración, de repente fue un despelote. El ministro de Educación le ha llamado la atención 2 veces. El presidente por sus declaraciones y por su incontinencia verbal. La Roulette va y manda sin preguntarle al presidente un decreto a la Contraloría. Tienen un poquito un despelote, pero entonces pero volvamos a la cuenta pública. Sí, pero digo, no, pero si la cuenta pública mandó esta frase, entonces yo sí creo que hubo un tono. Ahora, vamos a cosas concretas. En vivienda, 0. Yo crucé, te lo puedo confidenciar, yo tengo una muy buena opinión del ministro de Vivienda, Cristian Monker, compartimos 8 años en la Cámara de Diputados, fui y le dije: Cristian, ¿por qué no nombras un delegado presidencial especial para los campamentos? Rodrigo fue Seremi de Vivienda. La Seremía de Vivienda tiene que hacer la política habitacional contingente, o sea, para las nuevas... La planificación tiene que... Y además hacerse cargo de los campamentos. Yo le dije: ¿por qué no hacemos una política de Estado? Un delegado presidencial con equipos propios, recursos propios, para que podamos resolver efectivamente estos 4 años. Acabamos de hablarlo, yo lo voy a ir a ver. No, me dijo: chuta, y por último le dije: nombre un delegado tuyo, para que no lo pierda, porque yo creo que el delegado presidencial, dijo, se me arranca para la moneda. Pero ahí es donde yo creo que tienen que estar los acentos. Entonces, yo voy a hacer caso de quienes. La cuenta, con beneficio de inventario. La cuenta es muy larga, quiso abarcar demasiadas cosas, era la primera. Vamos a ver cómo se traduce. Pero al presidente de las regiones se le olvidan un poquito, yo espero que podamos corregirlo todos. Bueno, tienes ese acuerdo, Marcelo, porque efectivamente lo que tenemos que hacer ahora son lograr los acuerdos. Chile espera eso de nosotros, o sea, él está esperando de la gente y la gente se impacienta. Y cuando la gente se impacienta, se frustra. Y ahí entramos a quizás lo más valioso que tenemos que nosotros, los políticos, interpretar, que es convertir esto, que es una gran idea, en cosas aterrizadas concretas. Los campamentos. Tenemos también el 25% de la gente de Chile, o sea, tenemos más del doble de lo que tenemos en población con respecto al resto. Tenemos que ser líderes en erradicarlo. Los temas de salud que hablábamos recién, no solo el transporte, hay bastantes medidas tomadas, bastantes, con cosas bien concretas. Hay especialidades que también se quieren cubrir. Falta una, que no está, él habló de la inversión, del envejecimiento, pero no están los geriatras, y geriatras hay 90 en Chile. Entonces, tenemos que entender de que hay algunos elementos que todos podemos contribuir y decir: mire, falta esto otro, y ponernos de acuerdo. Ahora, ahí hay que tener generosidad, sí. Sí, por eso el tema está en poner primero a Chile. Y yo creo que el gran resumen de esta cuenta es colocar a Chile primero. Todos queremos a Chile, todos queremos que a Chile le vaya bien, tenemos que lograr esto. ¿Por qué? Porque el presidente está en su segundo periodo, él sabe y lo conoce muy bien. Y por eso, si algunas cosas se han demorado, es porque necesita más tiempo. En la Araucanía dijo 150 días. Estamos hablando de 5 meses, necesitamos 5 meses para ver algo que se pueda transformar en una ley. No le pidamos hacer algo improvisado ahora. Yo lo que pediría entonces, veamos con calma, analicemos, veamos como región qué es lo que nos faltó, qué es lo que queremos y prioricemos la región. Tenemos un gran intendente regional, Jorge Martínez, lo ha hecho extraordinariamente bien. Interpreta a todos, y por lo tanto, si a él le facultamos para que avance en lo que va a ser trascendente después, que vienen las elecciones de los gobernadores regionales. ¿Cómo como región vamos a ser capaces de ser los primeros? Deberíamos ser un modelo de ejemplo de cómo queremos actuar, porque si no lo hacemos bien aquí, Santiago va a seguir dirigiendo y diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Rodrigo Uribe, tiene un vínculo con la región de muchísimo tiempo, pero fue hasta hace poco Seremi de Vivienda y Urbanismo y por lo tanto tiene una mirada respecto de lo que señalaba el senador Piu, de lo que falta que se haga precisamente aquí en la región de Valparaíso.
¿Cuáles son, por ejemplo, esas cosas? Mira, yo creo que tiene que ver un poquito de mirar esta región, por ejemplo, ¿qué vamos a definir sobre esta región Aconcagua? Que es un tema bien sensible en el interior. No se dice poco, no se dice nada de la región. Pero yo diría, hay poco instalación del discurso de regiones y de las comunas también, de los gobiernos locales, en este discurso que está en el déficit. Y tiene que ver también, yo diría, uno, porque yo creo la ansiedad un poco de Marcelo y algunos que tenemos, porque son periodos presidenciales muy cortos. Estamos hablando de 4 años, y 4 años nos ponen la contingencia, nos ponen la contingencia muy encima, y ahí yo creo que en la planificación de las regiones, la inversión, en lo que está, hay poco para la región. Se dijo, por ejemplo, de los parques, se mencionó a los parques de Santiago, y se hizo poco sobre lo que se podría hacer en las regiones. Entonces, yo creo que una mirada del presidente muy centralista, muy mirando Santiago, con poca mirada hacia los temas de las regiones, de la planificación también en las regiones. Se dice poco, no se dice nada de los instrumentos de planificación, de cómo queremos construir ciudad. Buena parte de la población tiene que ver con la ciudad y por lo tanto ver cómo resolvemos los temas de las ciudades, que aquí mismo, en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, en esta gran región, en las áreas metropolitanas, no se dice nada. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí la ansiedad de nosotros tiene que ver con eso, con cómo miramos el país también desde las regiones. Y ahí yo creo que hay poco concreto, hay pocas, y yo insisto, quiero insistir en eso, hay poca mirada de las metas concretas de lo que queremos construir en cada uno de los temas que mencionó. Y ahí yo creo que fueron anuncios, pero con ninguna bajada de números, de propuestas más concretas. Gracias, Rodrigo. Debe haber habido, sin duda, aquí uno llega a la conclusión, en fresquito, ¿no es cierto?, habiendo terminado hace algunas horas la cuenta pública, que debió haber habido un error o en el discurso comunicacionalmente, porque nos imaginamos, creemos, entendemos, que el presidente Piñera no tiene una vocación centralista, ¿o sí, diputada? No, para nada, todo lo contrario. Y él siempre ha dicho que se iba a preocupar, y lo hizo en campaña, cuando era candidato, se iba a preocupar fuertemente de las regiones, y yo sobre eso quiero hacer un punto. La región de Valparaíso es muy amplia y muy compleja. Y pretender hacer un anuncio o nombrar solamente a Valparaíso, la realidad de Valparaíso o de Viña del Mar, que sin lugar a dudas son las comunas más grandes que tenemos en la región, pero nuestra región, es mucho más que eso, y la verdad de las cosas es que nosotros lo que requerimos acá es que esta mirada sectorregionalista y de desconcentrar los servicios públicos sea mucho más potente y sea mucho más fuerte. Sin lugar a dudas, a mí también me hubiese gustado una mención más en particular, con mucha más fuerza, ¿cierto?, hacia las regiones. Pero también entiendo que mencionar, por ejemplo, a mí no me hubiese gustado cuando hable de Valparaíso que hable solamente del tema de los puertos, ¿cierto?, la realidad que se vive acá en la capital, sin que no hubiese nombrado el distrito que yo represento, que es la zona interior, donde tenemos graves problemas de conectividad, de medio ambiente, de sequía, de delincuencia, de hospitales que tenemos inconclusos y que todavía no están. En fin, las complejidades son muy amplias, y lo que yo sí rescato enormemente es la tremenda voluntad que ha tenido el presidente Piñera en a lo menos mencionar estos grandes temas, y que hoy día va a contar, creo yo, con una coalición de gobierno que lo va a respaldar, y con una oposición, yo espero, constructiva, que se sumen estos grandes temas, y que nosotros, que somos parlamentarios de regiones, nos encarguemos de que eso efectivamente se realice, se gestione y se haga, porque también para eso estamos nosotros. Más allá del gobierno que esté, los parlamentarios tenemos que hacer la pega de representar a nuestras regiones como corresponde. De hecho, vamos a tener que sacrificar a uno de ustedes porque quedan solo 3 minutos. No, vamos a ver al director que nos entregue uno más. Diputado Marcelo Díaz. Mira, yo mandé a hacer estas chapitas que dicen yo apoyo la ley Valparaíso. La usaron desde Chaguán, Lagos Weber, Charp, a casi todos los parlamentarios, los vi, pero les regalo una a cada una. Muchas Gracias. El presidente sabía que estábamos esperando como región el anuncio. Y no hubo ni una sola mención. Ni un guiño. Ni un guiño. Yo creo que esos son debes muy grandes. Él dijo que iba a hacer el gobierno de las regiones. Nosotros esperamos que cumpla. En el discurso con las regiones no cumplió.
Yo creo que lo que nos ha propuesto el presidente es trabajar juntos, porque efectivamente en el Parlamento él está en minoría y necesita, para avanzar, que seamos capaces de acordar. Y el desafío para los puertos, por ejemplo, de todo Chile, no solo el puerto de Valparaíso, es lograr generar un mecanismo que indexe los recursos que se generan de las economías locales a las regiones. Y esto es mucho más allá, porque hay otros que puede que no tengan la misma capacidad de un puerto, puede que tengan otra forma de indexar. Y tenemos que ser justos. Justo es dar a cada uno lo que merece. Todas las regiones merecen, porque tampoco podemos pretender que sea solo la región de Valparaíso. Senador. Gracias. Rodrigo. Mira, muy breve. Yo espero que efectivamente este es un gobierno que está iniciándose, por lo tanto están las intenciones. Uno tenía otras expectativas, pero vamos a esperar lo que diga efectivamente a través de sus ministros, de los proyectos de ley. Yo creo que ahí todavía falta un tiempo, pero es importante que un gobierno, además que viene con una experiencia acumulada, pueda dar señales claras a la ciudadanía y además tiene un periodo corto y yo creo que la luna de miel además se está acabando, por lo tanto es importante dar señales en ese sentido. Muy bien, siempre tan romántico usted. Sí, diputado. por cierto. Rodrigo, bien, y además generosamente le cede algunos segundos a la diputada Camila Flores. Yo me quiero salir totalmente ¿Sí? fuera del ¿Ya? tema. Bueno. Estuvimos con Rodrigo juntos esta semana. bomberos. En los bomberos, ustedes saben de mi compromiso la con compañía. bomberos. Estuvimos en la 4ª compañía de bomberos de Quilpué, inaugurando su nuevo cuartel, donde Rodrigo, el alcalde, mi marido, el presidente del CORE, Percy Marín, yo, la concejal Úrsula Amir y tantas otras autoridades pudimos apoyar esa importante iniciativa y sobre todo enviar un cariñoso saludo a la familia de don Eduardo Paredes, quien fuera el bombero iniciador que nos involucró, mira, desde que Sergio Romero era senador hasta el día de hoy que yo soy, cierto, diputada, y él estuvo presente, estuvo en vida hasta que logramos la aprobación en el gobierno regional de sus recursos, y hoy día, sin lugar a dudas, imagino que Eduardo debe estar muy contento en el cielo celebrando junto a nosotros este importante hecho para la comuna de Quilpué. Bien. Y vamos ahora por la compañía de retiro. La tercera, para allá vamos, hay que para allá. cumplirle a don Gerardo Silva. Queremos agradecer, como siempre, a quienes nos han acompañado aquí en el estudio. Marcelo Díaz, diputado, gracias. No, al contrario, gracias, diputado, y además por la rapidez de haber llegado acá, lo mismo que la diputada Camila Flores. Gracias, Carlos. Que le vaya muy bien. Gracias. Descanse algo, porque... Sí, trabajamos harto. Sí, trabaja demasiado. Senador Kenneth Pugh, una vez más. Muy agradecido, en realidad, un privilegio estar con estos excelentes panelistas. Me encanta. Bueno, dice lo mismo caballero. usted, Rodrigo Uribe, ¿no? Por cierto, somos amigos. Había todos. estado en un panel más excelente que este en los Siempre otros programas. entretenido, siempre. Ah, ya, muy bien. Bien, Muy bien. bien. Rodrigo Uribe, entonces, con quien ya cerramos. Sí, bueno. Amigo de todos. Está bien eso, ¿no? Sí, hay que ser amigo de todos. Sí. Muy Y bien. Enemigo de nadie. Un millón de amigos. Podemos tener diferencias, pero nos encontramos Pero en la lo discusión. humano. Genial. Bueno, y por supuesto, agradecerles a ustedes el tiempo que nos han entregado para comentar lo que ha sido esta cuenta pública 2018, la primera del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique. Gracias por la sintonía y, como siempre, quédese con nosotros.